Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien con nuestro proyecto de la urbanización Montepinar. Espero que vayáis siguiendo tutorial a tutorial, lunes a lunes, toda la evolución que vamos a hacer con nuestro proyecto. Vamos a aprender un montón de cosas, un montón de consejos de CanX. Veréis qué fácil es introducirse en el mundo CanX. Tengo hoy varias cosas que contaros. Bueno, en primer lugar, el tuto de hoy. Lo que vamos a hacer en el tuto de hoy es enseñaros a cómo sacar la información de un proyecto que no lo hemos hecho nosotros. Eso me lo han pedido muchísima gente. Cuando vas y te llaman de un proyecto y te llama un cliente para resolver un problema en un proyecto que no has hecho tú y no tienes el proyecto NTS, cómo saber qué es lo que está programado, cómo descifrar ese puzzle. Pues bueno, os voy a poner... de momento en este tutorial os lo voy a explicar de una forma muy sencilla cómo lo hacemos nosotros por aquí, aunque hay app que se introducen, que son de pago, que la introducimos en el ETS y sirven para este tipo de funciones, pero para aquellos que no tengan ninguna app y quieran saber cómo pueden sacar las direcciones de grupo, los objetos de comunicación que se utilizan en un proyecto sin haberlo hecho tú, es decir, un proyecto que viene de otro, de rebote, pues voy a enseñar un truco muy interesante en el tutorial de hoy. Más cosas, deciros, bueno, tengo aquí unas peticiones, bueno, tenemos muchísimas peticiones de que hemos empezado los tutoriales, pero he cogido tres de que bueno, preguntan, Ángel Custodio pregunta que si podemos realizar un tutorial en profundidad de la fuente de alimentación ABB. Creo que Ángel eso lo dice porque ABB dispone de una fuente de alimentación con diagnóstico, es cojonuda la fuente, es la que nosotros siempre ponemos. Vale, sí, vamos a hacer un tutorial donde vamos a hablar solamente y exclusivamente de la fuente de alimentación y cómo desdoblar una línea en dos líneas con una sola fuente, cómo incorporar la bobina y todo eso. Me parece interesante. Vamos a sacar un tutorial solamente de la fuente de alimentación. José Santa Cruz de Perú nos dice que cómo va el tema de los cursos de nuestra área privada. A ver, nosotros en nuestra área privada de CanX School tenemos cursos no oficiales, es decir, cursos de cosecha propia que lo hemos desarrollado nosotros basándonos en nuestra experiencia, en nuestra carrera y todo eso, ¿no? Son cursos como el CanX Design, el CanX Installer. La diferencia entre el CanX Installer y el CanX Design es que el Installer es para el instalador electricista y el CanX Design es para la ingeniería, para aquellos ingenieros que se quieran profundizar en sistemas domóticos KNX, para hacer proyectos, prescripciones y todo eso. Vamos a tener también el curso KNX ETS Soft, donde solo y exclusivamente vamos a aprender en profundidad ETS, que eso vendrá, prácticamente lo tendremos terminado para final de año. También te adelanto que vamos a tener cursos de producto, vamos a tener el curso de Domovea, vamos a tener el curso de IBPOR, vamos a tener cursos de productos muy interesantes. Los cursos oficiales que tenemos en nuestra página web solamente son para acceso de información, pero nunca vamos a dar un curso oficial online y CanX School no da cursos online que sean oficiales, ¿de acuerdo? Nosotros siempre preferimos que los alumnos que vengan a nuestras aulas salgan con mucho prestigio de que han estudiado en nuestra escuela. Nos interesa que CanX School tenga mucho prestigio, por tanto, pensamos que la formación semipresencial para profesionales y tal, nosotros le damos de lado. Nosotros, aquellos que quieren dar los cursos oficiales, sí o sí tienen que pasar por nuestras aulas, ¿de acuerdo? Así que bueno, José, te lo resumo, dos tipos. Tenéis los oficiales, que hay que venir a Córdoba, y los no oficiales que sí tenemos la modalidad online, que lo podéis hacer de forma online, y dentro de los no oficiales tenemos para instaladores, para ingenieros y para gente que va a programar. Y luego también tenemos los cursos de producto, que vamos a sacar muchos cursos de producto para que no os rompáis las cabezas en saber cómo se programa un aparato, como por ejemplo, como te he dicho antes, Domovea o IBPOR, ¿vale? Daniel Vacas nos pide que si podemos realizar un tutorial sobre la pantalla Z41 de Zenio. Sí, tenemos la Z41 de Zenio aquí, la vamos a sacar en nuestro proyecto, en estos tutoriales que estamos haciendo de la urbanización Montepinar, y os vamos a enseñar cositas muy interesantes de la Z41, es una gran pantalla, ¿de acuerdo? Del fabricante Zenio, es un fabricante español. Particularmente me gusta más la homóloga que tiene el fabricante BES, me gusta más, pero bueno, la Z41 es una gran pantalla, ¿de acuerdo? Sí vamos a hacer algún tutorial introduciendo una Z41
en este proyecto que estamos haciendo de la urbanización Montepinar para que aprendas cómo se programa. Es muy sencillo, se hace todo con ETS, es muy sencillo. Sí tiene ciertas particularidades de ciertos errores que se corrigen cambiando la actualización, en fin, cosas que merece la pena conocer antes de meterte con esa pantalla, ¿de acuerdo? Bien, más cosas. Deciros, esto, muy importante, las instalaciones KNX. Os vamos a hablar en próximos tutoriales sobre la seguridad en instalaciones domóticas, que nos estamos encontrando un montón de instalaciones súper desprotegidas. Es decir, que si eres capaz de conectarte a la red wifi de una instalación, eres capaz de conectarte a la instalación domótica del usuario sin pedirte ni siquiera contraseña. Es decir, hay mucho desconocimiento en esto y lo vamos a aclarar en los próximos tutoriales. Voy a ver si puedo nuestro compañero de software, Julio, puede trabajar con nosotros en algún tutorial para que él os lo explique, todas las cosas que a efectos de informática hay que tener en cuenta, crear la VPN, apertura de puertos y todo eso para hacer nuestra instalación súper segura. Como digo, nos estamos encontrando instalaciones muy desprotegidas, que al fin y al cabo, cuando una vivienda, bueno, las viviendas queremos que estén protegidas, pero imaginaros edificios oficiales que nos estamos encontrando muy desprotegidos, y que se le puede hacer un ataque muy fácilmente desde fuera y se puede mandar una orden de apagado. Bueno, hoteles ya ni os cuento lo que me estoy encontrando en hoteles. Es decir, tú vas con tu hotel, vas a un hotel, coges el ordenador portátil, lo pinchas con el ETS al bus que desconecta el aparato de la instalación de tu habitación, pinchas el bus y puedes liarla gorda, ¿vale? Entonces, vamos a explicaros muy en detalle cómo va todo esto de la seguridad en sistemas domóticos. Y ¿qué más antes de empezar? Sí, antes de empezar os voy a enseñar, nos ha llegado producto nuevo, esta vez del fabricante ABB. Bueno, ABB está continuamente mandándonos productos para que juguemos con los dispositivos, para que veamos lo fácil que son de programar, las funciones que tienen y todo eso. Esto es un Tritón, ¿de acuerdo? Mirad qué chulo, ya os lo enseñaremos en algún tutorial. Ahora lo vamos a testear y mirad, también nos han enviado un controlador ambiente. Mirad qué chulo, me ha gustado mucho. Mirad, qué chulo, ¿vale? Ya lo vamos a testear y lo meteremos en algún tutorial con la referencia por si queréis ustedes hacer alguna programación similar de lo que nosotros hagamos en el tutorial, pues para que lo podáis hacer vosotros. Así que gracias a los chicos de ABB, como digo, siempre están continuamente mandándonos cosas para que las testeemos y juguemos con ellas. Y nada, no quiero haceros perder más el tiempo. Vamos a continuar con nuestro tutorial. Aquí hoy vamos a aprender a cómo sacar la información de un proyecto que no hemos hecho nosotros. Vamos a ver cómo sacamos la información de las direcciones de grupo, de los objetos de comunicación, qué objetos de comunicación se han utilizado en el proyecto, y vamos también a ver cómo se saca la información de la tensión que le llega a un dispositivo en una instalación KNX, que esta pregunta recuerdo que salió en el KNX Installer que realizamos en Córdoba. Pues salió esta pregunta y es muy interesante saber cómo con ETS le puedes preguntar al dispositivo qué tensión le está llegando, porque recordad que por debajo de 21 voltios los dispositivos no funcionan. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer esa petición, dónde ver esa información. Y nada, este tuto es muy interesante y os va a servir para sacaros de más de un marrón, ¿vale? Así que nada, a por ello. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tutorial de hoy. Lo que vamos a hacer es, de momento, abrimos ETS. Y antes de comenzar, quiero enseñaros una cosa. Aquí en la parte inferior derecha tenemos la versión de ETS, ¿de acuerdo? Esta licencia que tengo ahora mismo introducida en el USB de mi ordenador es una versión Lite, que es la que utilizamos en el aula de KNX School. Esta versión Lite nos permite hacer proyectos hasta 20 dispositivos. Bueno, pues aquí, cuando veáis la versión de ETS 553, si yo pincho aquí, puedo realizar una comprobación para buscar si hay actualizaciones nuevas de versiones de ETS. Aquí efectivamente me ha encontrado de que ya hay una versión 564, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es actualizar nuestro ETS a una versión actual, ni que decir tiene
que para poder hacer esto tenemos que tener conexión a internet, ¿vale? Pues así es como se actualiza ETS automáticamente. Le damos a comprobar si existe una versión nueva de ETS y vamos a darle a descargar esa versión nueva. Una vez que se descarga en nuestro ordenador esa versión nueva nos pedirá actualizar. Bueno, mientras que se está descargando la versión nueva y la vamos a instalar, os voy a enseñar nuestra página web, porque es muy interesante que veáis el tema de los recursos que tenemos en nuestra página web. Tenéis muchísima información en nuestra web que podéis utilizar, ¿vale? Bueno, esta es la web de iConnect School. Aquí tenéis, bueno, el que quiera curiosearla, pues tiene un montón de información, tiene un catálogo, un área de descarga, noticias, tenemos también multimedia, donde aparecen nuestros tips, consejos y un montón de utilidades más en vídeo que hacemos. Bueno, pues en acceso a usuarios, si pincháis aquí en acceso a usuarios, os podéis registrar en esta página web y podréis acceder a una serie de recursos que tenemos en el área de descargas. Por defecto vais a ver todos los recursos, seáis usuarios registrados o no, pero aquellos que son registrados podrán acceder a otros recursos que aquellos que no lo son, ¿de acuerdo? E incluso aquellos que contratan ciertos servicios con iConnect School podrán acceder a muchos más recursos que los que no tienen esos servicios contratados. Bueno, una vez que os registréis, ¿de acuerdo? Le damos a entrar y quiero enseñaros de qué está compuesto todo lo que es el área privada mientras que descargamos ETS, ¿de acuerdo? Se está todavía descargando. Os quiero enseñar de qué está formada todas las pestañas de el área privada de iConnect School, una vez que te registras. Bueno, la primera pestaña son los cursos a los que podemos acceder o bien mediante pagando el curso o bien mediante algún bono, alguna beca que podéis encontrar con fabricantes con los que colaboramos, con distribuidores, ¿de acuerdo? Desde aquí podéis ustedes acceder a los cursos una vez que lo habéis habilitado. Un curso muy interesante, que es uno de los últimos que hemos incorporado, es el KNX Design, que es un curso para ingenieros que se dedican a proyectar instalaciones KNX, y está muy chulo porque el curso lo tenemos totalmente en vídeo, ¿de acuerdo? Por tanto, no tenéis que leer nada del curso, simplemente llegar a casa, poner el iPad y poneros a mirar el curso, ¿de acuerdo? A ver el vídeo, es muy interesante. Bueno, esos son los cursos. En ficha de usuario tenemos las fichas de nuestros datos, donde podemos cambiar nuestros datos y contraseña de acceso al portal web y todo eso. En exámenes son la pestaña donde podemos hacer los exámenes que van asociados a cursos que están en la plataforma web, y una vez que aprobamos esos exámenes automáticamente aparece en nuestra área privada un diploma, como por ejemplo este, ¿de acuerdo? De KNX Installer, ¿ok? Bueno, pues para descargaros el diploma simplemente tenéis que pinchar en el PDF, o si queréis hacer el examen, una vez que tengáis contratado un curso, pues simplemente es pinchar en comenzar examen. Bonos es donde vamos a colocar, aquí en canjear bonos, pinchamos en canjear bonos y aquí colocamos el número de referencia del bono o la beca que nos han dado para poder canjearlo por un curso. Recordar que los cursos son muy fácil de encontrar bonos y becas en fabricantes y distribuidores que colaboran con iConnect School, ¿de acuerdo? Por tanto, si queréis hacer algún curso de los que tenemos en cartera de forma online, recordad que si tenéis buena relación con los fabricantes y distribuidores que colaboran con nosotros, os podéis pillar una beca. Vale, pues, ¿qué más cosas interesantes? Vale, los recursos. Bueno, aquí en recursos tenemos un montón de recursos relacionados con KNX. Los más utilizados son los proyectos tipo DTS, que tenemos proyectos de iConnect School, proyectos de fin de carrera de alumnos en prácticas, tanto de gente que viene, chicos que vienen de instituto, como de gente que viene de la universidad. Son proyectos muy interesantes que se pueden descargar, pues lo que son el ETS, los planos, la memoria, el presupuesto, todo eso lo tenéis aquí. Hay un montón de recursos, ¿de acuerdo? Aquí en nuestra área privada de iConnect School. Vale, más cosas. Consultas. Aquí en consultas van a aparecer el seguimiento de las preguntas que hagáis al profesor. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú contratas un curso con nosotros, por ejemplo desde aquí, desde consulta al tutor,
nos puedes hacer una pregunta y nosotros te la respondemos. También eso es un valor añadido que tiene el que te pilles una beca de un curso, por ejemplo, de 3 meses, porque sabes que durante 3 meses puedes hacernos cualquier tipo de pregunta que esté relacionada con el curso con el que tienes. Entonces, una vez que hagas estas preguntas, aquí tienes el seguimiento de esas preguntas. ¿Ves? Si te la ha contestado el profesor, qué es lo que te ha dicho, y bueno, tienes un histórico de la respuesta de esas preguntas. En prácticas, en la pestaña prácticas, tú puedes subir las prácticas que hayas realizado con las maletas Training Box que suministra Ikanex School, y cuando llegan a 20 prácticas, Ikanex School te regala una beca para hacer un curso Kanex Partner con nosotros. Esto está enfocado para aquellos institutos que adquieren adquieren Training Box, maleta de entrenamiento para enseñar a sus alumnos. Entonces eso, una vez que estos institutos adquieren las maletas, pues suben 20 prácticas a su área privada y se le canjea por un curso KNX Partner. Luego tenéis la parte de noticias, la parte de trucos KNX y también la parte de eventos. Por si hay un registro de algún evento donde queráis registraros, un evento, un curso que haga KNX School, o una charla, una jornada en cualquier punto, llámese en la universidad, en un instituto, en fin, en cualquier evento que hagan donde se participe Ikanex School, desde aquí os podéis registrar al evento y podéis reservar vuestra plaza, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco el área privada de lo que tiene Ikanex School si os registráis en nuestra página web. Bueno, voy a ver cómo va ETS. Sigue todavía descargando, pero bueno, queda ya muy poquito, muy poquito. Pues nada, vamos a cortar aquí un momentito para que no se nos haga pesado esperar a que se descargue totalmente el ETS, y continuamos en el momento que se ha descargado por completo ETS para que veáis cómo se instala la actualización. Vale, pues ya tenemos totalmente descargado los 127 megas de la actualización del ETS en su versión 5.6.4. Vale, le damos ahora a actualizar. Nos saldrá una ventana de diálogo donde nos diga el confirmar. Vale, pues como veis se ha instalado con éxito la actualización de ETS. Vale, ahora vamos a volver a abrir ETS. Y vamos a comprobar que la actualización se ha hecho con éxito. Aceptar. ¿Vale? Va a ser una conversión de los datos que había de la versión anterior. Bien, pues ya tenemos abierto nuestro ETS y vemos que ya se ha actualizado a la versión 5.6.4. ¿Ok? Vale, pues una vez que ya tenemos actualizado nuestro ETS, pensar que este ETS está en otro ordenador del que yo hice la última vez el tutorial. Por tanto, lo que he hecho es exportar el proyecto que hice en otro ordenador aquí al escritorio de este ordenador, y lo que voy a hacer ahora es importarlo en el ETS que tengo en este ordenador. Para poder importar el proyecto, lo que hago es importar proyecto, busco el proyecto y le digo importar o abrir. ¿Vale? Aceptar. Y ya lo tengo aquí. Vamos a abrirlo. ¿Veis? Ya tenemos el proyecto con el que estábamos trabajando de nuestra urbanización Monte Pinar. ¿Ok? Pues lo que hemos hecho es, por un lado, actualizar el ETS, y por otro lado, lo que hemos hecho es coger el proyecto, que o bien no lo podríamos haber descargado de la página web de Ikanex School, que lo teníamos, pero yo lo que he hecho es exportarlo del ordenador mío portátil donde lo tenía, lo he pegado aquí en el escritorio, y ahora lo que he hecho es importarlo en el ETS que tenía en este ordenador. Vale, de acuerdo, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que ya tenemos actualizado el ETS, ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro proyecto, que es lo que hemos hecho, que aquí está la ventana de edificio con toda nuestra topología, y hemos abierto también la ventana de direcciones de grupo. Estas direcciones de grupo son, por así decirlo, las carpetas donde vamos a unir
los registros de memoria de los distintos aparatos para mantener un vínculo entre ellos y de esa manera puedan comunicar entre ellos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tutorial? Vamos a hacer dos cosas importantes. Imaginar ustedes el caso de que os llamen de un proyecto para reparar. Un proyecto que no habéis hecho vosotros ni tenéis el proyecto en ETS. ¿Cómo podemos sacar los dispositivos que intervienen en el proyecto y cómo podemos sacar estas direcciones de grupo que son los vínculos, las carpetas donde están vinculados los registros de memoria que son estos objetos de comunicación? ¿Y cuáles son los que se han utilizado para cada aparato? ¿Cómo se hace eso si no lo tenemos? Bueno, os cuento. Si es un proyecto muy complejo, mi recomendación es que os vayáis al área de la página web de KNX y desde ahí hay aplicaciones de pago que lo que vais a ver ahora, esa información la pueden sacar, ¿vale? Y a partir de ahí se pueden hacer cosas. Yo lo voy a enseñar desde el punto de vista de que sea una instalación no muy compleja, ¿vale? Si es una instalación no muy compleja, podéis resolverlo. Lo que yo voy a enseñar ahora, lo que vais a ver ahora es cómo sacar estos datos sin tenerlos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Cojo mi ordenador, lo pincho en el bus de la instalación donde quiero ver qué es lo que hay ahí, ¿de acuerdo? Imaginaros una vivienda que nos dicen de hacer algún tipo de reparación, pero no tienen el proyecto. Bueno, pues cogemos cogemos ese ordenador portátil y lo pinchamos en el bus de nuestra instalación. Nos vamos a exploración en línea y vamos a colocar la dirección de la línea donde hemos pinchado en el bus. Seguramente puede ser que ni siquiera nosotros sepamos qué número de línea es. Probamos con la 1.0, la 1.1, la 1.2, así sucesivamente hasta que demos con la tecla digamos, de hacer nuestra topología de qué líneas son las que tienen aparatos. Nosotros vamos a probar con la 1.1 porque yo sé que los aparatos de la maleta didáctica de ABB en la cual yo estoy trabajando con estos tutoriales están los aparatos colocados en la línea 1.1. De esa manera podré agilizar el tutorial. Vale, pongo que busque en la línea 1.1 y le doy a buscar, ¿vale? En este momento lo que hará ETS es preguntar a todos los aparatos que estén en la línea 1.1 que se presenten, que digan si están, no están, si existen y qué dirección física tienen cada uno. Bueno, pues por el momento estamos viendo que aparecen los dos aparatos que hemos introducido hasta ahora en nuestro proyecto de Montepinar, el 1.1.1 y el 1.1.2. Estos aparatos son los que teníamos introducidos en nuestro proyecto. ¿Veis? Ya hemos descubierto qué aparatos hemos introducido en nuestro proyecto, ¿vale? Que es el 1.1.1 y el 1.1.2. Pero realmente, si esto lo hacemos en una instalación que no hemos hecho nosotros, tú no sabes lo que es el 1.1.1 ni tampoco el 1.1.2. Sabes que son dos aparatos, sean los que sean, con esta dirección física. ¿Ok? Vale. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es irnos a información de dispositivo, colocar la dirección del dispositivo y decirle que te lea la información del dispositivo. Aquí ETS lo que le está preguntando son todos los datos que lleva en la memoria del dispositivo, ¿ok? Donde vamos a ver la versión de máscara, el fabricante, la referencia. Ya con la referencia, el fabricante y todo eso, ya con eso podemos sacar el modelo de aparato dentro de lo que es el catálogo del fabricante. Aquí ya estamos viendo que esto pertenece a ABB, ¿vale? Ya simplemente nos queda coger la referencia del dispositivo y colocarla en el catálogo para buscar el dispositivo que es. De aquí yo me quedo con dos cosas importantes. Una es la tensión de bus que le llega al dispositivo, 27,8 voltios, con un más menos 0,5%. ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve para más o menos predecir cuánto más lejos está el aparato de la fuente de alimentación. Porque pensar que cuanto el aparato esté más lejos de la fuente de alimentación, por caída de tensión en el conductor bus, me voy a encontrar que esta tensión será menor. Nunca menor a 21 voltios porque entonces no funcionaría el dispositivo. Pero con esto ya puedo predecir cuánto lejos del cuadro eléctrico donde está la fuente está el dispositivo. Y también me cabe predecir que al tener una tensión de llegada de 27 voltios, el aparato debe de funcionar correctamente, ¿vale?
Entonces, de la información del dispositivo, lo más importante para mí es la tensión de bus que le llega al aparato y aquí abajo, súper importante, el objeto de comunicación que ha utilizado ese aparato. Es decir, el registro de memoria que hemos utilizado aquí en el proyecto, en el 111, si os fijáis, hemos desplegado el 0 y el 1, pero el 0 no tiene nada. Al 0 no lo hemos llevado a ninguna dirección de grupo, porque no lo hemos utilizado, porque es un registro de bloquear. No hemos utilizado hasta ahora el objeto de comunicación de bloquear. Lo que hemos utilizado es el número 1. ¿Veis aquí el número 1? ¿Vale? Este sí tiene asignada una dirección de grupo, que es la que utilizamos para encender y apagar la lámpara. ¿Os acordáis del tutorial anterior? Vale, pues este número 1 es el que hemos visto aquí en el informe, el objeto de comunicación número 1. Y ese objeto número 1 va a una dirección de grupo que es la 001. Vamos a ver si es correcto. Nos vamos de nuevo al proyecto, pinchamos en el objeto de comunicación y efectivamente va a la 001. Con esta información yo podía hacer, en este caso de que me llamen de una instalación que no he hecho yo puedo crear un proyecto ETS desde cero con la información de los dispositivos, donde me voy a encontrar este dispositivo que va a tener la dirección física 111, que va a ser del fabricante ABB, de la referencia tal, lo busco en internet, lo inserto en el proyecto y qué objeto de comunicación tengo que habilitar, el número 1 como mínimo. Y ese número 1, ¿a qué dirección de grupo tengo que llevármela? A la 001. ¿Veis cómo estamos rehaciendo el puzzle? Vamos a ver lo mismo, pero lo vamos a ver ahora con el otro dispositivo, con el 112. Vamos a ver qué es lo que nos dice la información del dispositivo. Ponemos ahora 112 y le decimos leer. Ahora va a buscar el 112 y le va a preguntar toda la información que me le pueda dar, ¿de acuerdo? Pues lo mismo, tenemos el fabricante, tenemos la tensión que le llega al dispositivo, referencia, tenemos versión de máscara, también muy importante, y objeto de comunicación utilizado, el 0 y el 16. Vamos a ver si es correcto. ¿Hemos utilizado el 0? Sí, y hemos utilizado también el número 16. Para que salgan estos objetos de comunicación, lo que yo tengo que hacer es ir tanteando los parámetros del aparato de habilitar o deshabilitar, que son estos de aquí. A ver, os recuerdo, ¿veis? En los parámetros del dispositivo, cuando nosotros estamos parametrizando el dispositivo, ¿vale? Conforme yo despliegue aquí estas ventanas y elija unas cosas u otras, lo que estoy haciendo es que aparezcan aquí unos u otros registros de memoria. Como lo dejamos nosotros en la práctica anterior, que simplemente era encender y apagar una lámpara, ¿vale? Habilitamos el 0, que es el conmutar, y el 16, que es la respuesta, que para nosotros es el estado, ¿vale? Y vamos a ver a qué direcciones de grupo le asociamos nosotros a estos objetos de comunicación. Pues vemos que aquí en el informe nos dice que el objeto 0 lo hemos llevado al 001 y el 16 al 002. Vamos a ver si es correcto. Mirad, el 0 al 001, el 16 al 002. ¿Veis? Pues de esta manera se puede comprobar o se puede rehacer un proyecto pequeñito, ¿de acuerdo? Para montar ese puzzle, tú rehacer el proyecto y poder crear un proyecto nuevo con los dispositivos o con la instalación que no has hecho tú, ¿de acuerdo? Ni que decir tiene que también sirve como herramienta de diagnóstico cuando se nos cae una línea bus o se nos cae un dispositivo. Si eres capaz de sacar la información del dispositivo como yo te lo he explicado, pues puedes sustituir el aparato por otro de la misma referencia, introduciendo las direcciones de grupo de un proyecto donde solamente lo hagas con esas direcciones de grupo para ese aparato, es decir, de un solo aparato, de esta manera, ¿ok? Es una forma muy sencilla de, primero, saber qué tensión de bus le llega al aparato y también sacar qué direcciones de grupo y cómo están asociados los objetos de comunicación a esas direcciones de grupo, ¿vale? Es muy sencillo y os va a sacar de más de un marrón, ¿de acuerdo? Pues vamos a dejarlo aquí para el tutorial de esta semana y continuaremos la semana que viene con otro tutorial para seguir aprendiendo en nuestro proyecto Monte Pinar
Hoy os quería enseñar esto porque es muy importante, estamos recibiendo muchas peticiones de cómo reparar cosas en la instalación, de gente que tiene problemas y tal, y esto es una herramienta que utilizamos mucho aquí cuando no tiene el cliente final, no tiene el proyecto, o cuando se le rompe un aparato, tenemos que sustituirlo por otro similar, bueno, similar no, por el mismo aparato, pero el cliente no nos puede dar el proyecto para volcarle a ese aparato que vamos a sustituir, para volcarle las mismas direcciones de grupo del proyecto que tenía, porque al no tenerlo te la tienes que crear tú en un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, esto es todo y os espero la semana que viene en otro tutorial para aprender KNX de forma fácil y sencilla. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.